al tema país que a la ciudad. ¿Cómo percibe estas elecciones desde el punto de vista del país? ¿Cómo siente que está cambiando el electorado o que no está cambiando? ¿Ha sentido que hay una mayor conciencia, por ejemplo, en votar por planes, en no votar por personas vinculadas a delitos, o piensa que esto no está cambiando? Mira, en líneas generales creo que sí hemos salido ganando nosotros, los que integramos la sociedad, porque en Lima, que congrega más de 10 millones de habitantes, ha ganado una propuesta técnica, experiencia de gobierno, una persona con perfil convocante, que justo en sus primeras palabras iniciales ha dicho que uno de sus nortes va a ser recuperar la civilidad, pero la civilidad en el entendido de ese comportamiento de hacer política capaz de discrepar, de disentir, de competir, pero en buena lid. Ese comportamiento que necesitamos tenga alguien que lidere una ciudad que es la capital de la República, que le lleve al ciudadano a respetar los deberes como ciudadano que tiene, a respetar las leyes y a participar activamente para que la sociedad sea un espacio de bienestar para todos. Yo creo que Muñoz lo puede hacer también de cara al Bicentenario. Hay algunos hechos aislados sí que me preocupan a nivel del interior del país, en algunas regiones donde han salido personas que han tenido una conducta que difiere un poco de lo que es el Estado de Derecho, y en otras que están siendo investigadas por delitos muy delicados como lavado de activos. O con condenas, ¿no? O con condenas efectivas, que todavía están siendo materia de dilucidación en sede judicial, pero ya apelando a recursos de revisión. Ahí sí me llama la atención por qué la ciudadanía sigue votando por ese caudillo. Porque vamos, no están votando por el partido político, se ve claramente que votan por la persona. No entiendo qué suerte de magia puede tener ese tipo de candidatos que finalmente, en algunos casos inclusive, se han alzado con la victoria en primera vuelta. Y yo quiero ver ahora el vaso medio lleno, saber que en Lima tenemos una persona que nos está promoviendo alcanzar esa civilidad, a recuperar la esperanza de una sociedad con bienestar, que ponga a la persona como objeto principal de su plan de gobierno. Eso dice bien de Muñoz, felicito desde aquí su victoria, y creo que sí han surgido cuadros que, si bien no son nuevos en política, los reflectores van hacia ellos y que merecieron una mejor suerte, como el representante de la izquierda, Enrique Hernández. Más conocido como Chaparrón, o don Gilberto de la telenovela Al fondo hay sitio. Me parece que es una persona que debe continuar en la arena política. El propio Guerra, García, Velarde merecieron mejor suerte, pero vayamos hacia adelante, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Por lo demás, espero que el Jurado Nacional de Elecciones haga su trabajo y el Poder Judicial la suya, de manera que antes que asuman funciones algunos que tienen cuestionamientos de carácter legal, puedan dilucidar su situación y, o ser apartado. Por favor, no nos expongan a tener autoridades que van a llegar a ejercer un cargo público, posiblemente para recuperar todo lo invertido en la campaña política. Y para terminar presas. Yo quería preguntarle a la señora María Jara el problema del presupuesto. Augusto le hizo la pregunta al señor alcalde electo. No vamos a repetir la pregunta. ¿Usted cree que va a poder hacer algo? ¿Puede explicarle usted al público brevemente con qué va a contar el alcalde para trabajar? Bueno, definitivamente el presupuesto que tiene Lima comparado con el de otras ciudades de la misma Latinoamérica es un presupuesto muy reducido y muy concentrado en gasto corriente. En materia de planilla. Sin 65% para el pago de planilla, es increíble. Sin embargo, en general, en el Estado uno empieza con un PIA, con un presupuesto de inicio muy pequeñito, pero es posible replantear cosas en el camino. Como no ha habido una buena ejecución, yo espero que existan fondos de inversión que se puedan, plantear en algún otro presupuesto para poder trabajar. Ahora bien, ¿eso significa que le podría pedir dinero a fondos? No, me refiero a reconstituir los fondos del propio municipio. Sin embargo, sí creo que es muy importante, el virtual alcalde ha dado cuenta de una conversación que ha tenido con el presidente de la República. En Lima tenemos más de 11 millones de personas y se produce más de 30% del PBI.
por acá salen los bienes y servicios más importantes. Es absolutamente necesario que el gobierno central, y estoy segura por este gesto político que ha tenido el presidente de la República de comunicarse con el nuevo alcalde, de que se van a atender puentes, porque no solamente se trata de dotar de cuadros técnicos a la autoridad de transporte urbano, que por supuesto que va a ser muy útil, sino que se requieren recursos para mejorar infraestructura, para centralizar los ejes semafóricos. Tiene el 20% de un presupuesto ínfimo para una ciudad con los problemas que tiene Lima para atender problemas de infraestructura. Es casi inviable eso. Pero creada la autoridad, ¿no se supone que la autoridad va a tener que manejar otro presupuesto? Va a tener otro presupuesto, pero recordemos que va a tener gran parte del presupuesto, probablemente está vinculado a la construcción de las líneas de metro, que ahí sí se manejan presupuestos enormes. La línea 2 cuesta más de 6.000 millones de dólares. Pero en general la ciudad tiene un presupuesto muy pequeño para lo que es transporte. Para lo que es tránsito y transporte no llega a superar los 50 millones de soles. En verdad es un presupuesto muy pequeñito. Y si no se trabaja de la mano con el gobierno central, es realmente poco lo que se puede hacer, pero también con los gobiernos distritales. Pero y claro, con las también empresas privadas. y también hay que trabajar en ese concepto de campañas de comprensión ciudadana. Vamos a conversar sobre eso después de la pausa. Por supuesto. Regresamos. Con nuestro programa y hablábamos con nuestras invitadas del tema del transporte. Vamos a ver un reportaje que tiene que ver y que nos va a explicar cómo es esto de la autoridad que se va a encargar ahora del transporte. Que usted no lo sepa se puede entender, pero que el próximo alcalde de Lima no haya tomado en cuenta la inminente vigencia de la Autoridad Única de Transporte es imperdonable. Lamentable, porque han hablado mucho de transporte, pero se han olvidado de la necesidad de una autoridad de transporte única para Lima y Callao. Básicamente en Lima nuestra discusión radica en si vamos a hacer un bypass o no vamos a hacer un bypass, en que si los autos requieren estacionamientos gratuitos o no. Entonces no estamos llegando a la discusión de fondo. 1 de cada 4 limeños se pasa 3 horas diarias viajando en el inefable transporte público de nuestra capital. Nosotros acá estamos mojados, todos mojados, ancochados, vamos acá como que debería mejorar esta línea. La necesidad nos hace ir con estos carros. Terrible, estresante, todos los días. La letalidad del transporte público es mucho mayor que el de la seguridad ciudadana. Cada año mueren en nuestra pista cerca de 4.000 personas. La informalidad y el irrespeto a la autoridad convierten nuestras calles en una jungla indomable que repercute directamente contra nuestra dignidad ciudadana. Y en cada campaña los postulantes a Lima ofrecen lo que no pueden y todo sigue igual. Las municipales 2018 no han sido la excepción y en el debate del Jurado Nacional de Elecciones volvió a suceder. Señalización total de la ciudad, con lo cual mejoraríamos en un 20% la rapidez en el transporte. La instalación de 4.000 semáforos con una sola central de monitoreo municipal. Solucionar 600 intersecciones que actualmente son embudo. Nosotros concebimos a Lima con la necesidad de tener una movilidad sostenible. Yo, por ejemplo, quiero terminar el San Juan de Bedoya, pero también quiero terminar la avenida Universitaria, Pasamayito, la Ramiro Prevalé, la carretera de 44 kilómetros que uniría a Lima Este con Lima Sur. Hay que terminarlo. Ninguna palabra sobre uno de los pocos entendimientos entre el Ejecutivo y el Congreso, la ATU o Autoridad de Transporte, aprobada en la comisión parlamentaria respectiva hace solo 2 semanas y que, como explicaremos, les quitará las competencias que, tal como lo vivimos todos los días, no supieron emplear quienes llegaron al sillón municipal. Ha caído como un balde de agua fría en medio de la campaña y los candidatos a la alcaldía de Lima y del Callao no han tenido la oportunidad de expresar claramente su posición respecto de la autoridad y, en todo caso, quiénes serían sus representantes en el directorio ante este organismo técnico descentralizado. Lo que corresponde acá es evaluar y estudiar, y por eso es que nosotros, como ministerio, sin todavía que exista la autoridad de transporte urbano, venimos en pleno proceso ya de adjudicación para la formulación del plan maestro de transporte urbano de Lima
y Callao. En plena guerra política hubo un rapto de sensatez y acaso motivados por todos los problemas que ocasiona nuestro caótico transporte y que atacan a todos sin distingo, el Congreso aceptó la propuesta del Ejecutivo y aprobó en la Comisión de Transporte la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, y con ello por fin recaerían en una sola entidad a cargo del MTC todas las competencias de Lima y Callao, de los taxis, buses, del metropolitano, del tren eléctrico, hoy todas fragmentadas. Las decisiones que estaban atomizadas, tanto en Lima como en Callao, teníamos, por ejemplo, en Lima a Protransporte, también a Huarochirí, teníamos a Protransporte, teníamos a la GTU, que es la encargada de dar las licencias de tanto taxis como combis y buses. Protransporte, que daba las concesiones de los corredores complementarios y del metropolitano. También teníamos la Autoridad Única del Tren Eléctrico, que se encargaba de la planificación y gestión del metro de Lima, ¿no? Entonces, y por el parte del Callao tenías también a la GTU del Callao. Entonces, todas estas 4 instituciones que estaban separadas van a confluir en un nuevo ente que se va a llamar la Autoridad Única del Transporte de Lima y Callao, y que va a haber 3 temas principales: lo que es la gestión del transporte público, lo que es la infraestructura, pero ahí solamente con una opinión vinculante, y sobre el tránsito. Otro de los beneficios de la ATU es que para usar los servicios del metropolitano y de las 6 líneas del metro que tendrá el tren y los buses, se realizará un pago único, y eso incidirá en los bolsillos de los que menos tienen. Una persona que vive en San Isidro o en Miraflores gasta un ticket de 2 soles 50, 1 sol 50 o 1 sol, depende del sistema que use. Pero si tú vives en San Juan del Urigancho, vives en Caraballo, vives en Villa María del Triunfo, tu pasaje no va a ser 2.50, 1 sol 50 o 1 sol. Va a ser probablemente 5, 6 soles. Porque tienes que subir al mototaxi, tienes que subir al bus, tienes que subir al metro. Entonces lo que se pretende es que la autoridad única gestione todo el transporte público como una red integrada en la cual el usuario va a pagar un derecho, un ticket, un pasaje, para subirse a la red, colgarse a la red y poder hacer transbordos en los cuales no van a tener que ser penalizados. Pago único. Un pago único, donde el que más tiene en un viaje corto va a compensar al que menos tiene con distancias largas. La autoridad tendrá 8 representantes presididos por el MTC, 4 de los cuales serán de las municipalidades de Lima y Callao, pero ya no por la suya, sino bajo la supervisión de esta autoridad única. Efectivamente, ellos van a ser parte del Consejo Directivo, pero no son los que tomarán las determinaciones en esto, y además de ello no podemos ir proponiendo una serie de modos de transporte cuando estos no responden a una evaluación, a un estudio integral que nos diga cuáles son las soluciones mejores para Lima y Callao. La idea es que sean los mismos empresarios los dueños de las flotas que se necesiten y con esto paulatinamente desplazar a los vehículos informales o muy antiguos que invaden nuestras calles con una sobreoferta. ¿Qué se tiene que hacer con las combis y coasters? Para empezar, basar el transporte público en Lima y Callao en las troncales, ya sea del metro, metropolitano, corredores complementarios. Y todo lo que tiene que ser coasters, vehículos de baja ocupación, van a servir de alimentadores al sistema troncal. Porque lo que tienen, la facilidad que tienen ese tipo de vehículos es que pueden llegar a muchos lugares, llegan a alturas, llegan a laderas. Pero es sobreoferta. Actualmente hay una sobreoferta. ¿Va a terminar esa sobreoferta y esa informalidad? Sí, tiene que acabar. Son 32.000 unidades de transporte público obsoletos. No tenemos tecnologías nuevas, no ha habido renovación del parque vehicular en transporte público. Cuando el servicio de transporte masivo empiece a funcionar y funcionar bien, obviamente van a ir saliendo las combis, va a ir reduciendo la informalidad. Y entonces la necesidad de capacitar a estas personas, de reorientarlas a otro tipo de actividad, es compromiso y es responsabilidad, estamos conscientes de ello, del Estado. La autoridad del transporte tendrá autonomía administrativa y financiera y la idea es subsidiar en algo el costo de movilizarse. La recaudación estaría a cargo del Estado. Del mismo modo, se impulsará que el sistema sea accesible para personas con discapacidad, madres gestantes y ancianos. Ver para creer, una revolución. Estamos confiados que no pasará de octubre, estamos confiados que ojalá la siguiente semana, pero en todo caso, en el peor de los casos, en este mes de octubre, resulte ya aprobada esta ley de tal manera que iniciemos el proceso de implementación. Si es que este año, como se espera, el Pleno del Congreso aprueba la creación de la ATU, esta norma revolucionaria entraría en vigencia el próximo año y nuestras vidas empezarán a cambiar
el próximo alcalde tendrá que tomar en cuenta este nuevo escenario.